Bueno, entonces, donde me había quedado era acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la vascular, hay un nudo, para acá viene la hoja, para afuera del nudo, obvio, y acá está la yema maxilar, ¿sí? Con el meristema maxilar. Entonces hay una interrupción del cordón, ¿sí? De las vascular, y esa interrupción es rellenada por parénquima. Ese parénquima conforma lo que se conoce que está acá como rastro foliar o laguna foliar. Entonces ahí hay un xilema que está cumpliendo, perdón, un parénquima que está cumpliendo la función de xilema y floema, ¿sí? Entonces cada vez que cortemos un nudo de forma transversal, vamos a encontrar este rastro foliar o laguna foliar, que nos va a mostrar básicamente que ahí hay una inervación, ¿sí? Que ahí hay una inervación, que ahí hay una nerviación de una hoja, ¿sí? Acá, esto es el pecíolo de la hoja. Acá sigue la vascular y acá viene otra hoja que es un primordio foliar. Estamos viendo acá, esta parte, ¿sí? Donde recién surgen las hojas. Entonces, de ahí hacia abajo, ¿sí? Siempre que haya una hoja en un nudo, va a haber una laguna foliar o un tracto foliar. ¿Me hago entender, gente? ¿Me explico? Sí, Sí, sí. Profe, ¿qué sería la parte esa de arriba que indicaste último? Eso es el ápice caulinar. Ah, el lápiz, el lápiz. Sí, Ajá, gracias. no hay por qué. O sea, ¿y qué pasa? La aparición de esta laguna foliar o rastro foliar tiene connotaciones evolutivas, porque la presencia de laguna foliar indica que lo que está ahí es un verdadero órgano, es una verdadera hoja. Cuando hay presencia de laguna foliar, es una verdadera hoja. Entonces eso también nos habla de la evolución, ¿sí? De las plantas que presentan laguna foliar, estamos en presencia de verdaderas hojas. Y hay plantas muy antiguas, que ya no existen, tan extintas, donde no había laguna foliar. Entonces eso les hace creer, hace ver a los que hacen investigación, que justamente son plantas que fueron previas a las que han evolucionado luego que tienen hojas verdaderas, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros usábamos en el primer parcial para diferenciar mono de dico. ¿Cómo diferenciamos mono de dico? Bueno, el tallo. Monocotiledón tiene una estratostela donde los haces están dispersos y no aparentan tener un orden. Y las gimnospermas y dicotiledonias vamos a tener, sí, una eustela con haces ordenados. ¿Sí? Entonces ahí teníamos, ¿sí? Y esto lo vamos a ver. Hay cortes de esto para ver el sábado, ¿sí? Y dibujar las diferentes partes lo que es la eustela de dico y la eustela de mono. Eustela de dico y gimnos. Y acá los haces nuevamente, que vimos hace un tiempo, vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? El cambium, en el caso de las dico a la izquierda, las mono a la derecha, ¿sí? El cambium en el medio, que son 3, 4 capitas de célula, a veces 2 nada más, con el metafloema y el protofloema, ¿sí? El metacilema y el protocilema, ¿sí? Y en las monocotiledonias, sí, vamos a encontrar menor diferenciación, porque no son haces colaterales abiertos, son cerrados. No vamos a encontrar tan fácilmente el cambio o el procambio, porque son cerrados, no tienen eso. Son haces que, como no, la mayoría de las monos no tienen crecimiento secundario, ¿sí? Solo alguna, muy rara vez, y entonces no tienen cambio. Entonces, claro, los haces colaterales son cerrados. Tienen muchas fibras cinemáticas, eso sí, tienen mucha traqueia. Entonces, claro, no vamos a encontrar el cambium o el procambium acá. Sí vamos a encontrar lo que el procambium generó, que es, ¿sí? Las células del floema y las células del xilema, el protofloema, el protocilema, el metacilema y el metafloema, ¿sí? ¿Me hago entender, gente, por qué en mono no vamos a encontrar el 12 cambium? Porque es un ACE colateral cerrado, porque no hay crecimiento secundario, ¿sí? ¿Vamos? Continuamos. Entonces, una vez que llegamos al crecimiento secundario, que nosotros vamos a ver un corte del árbol de tilo, ¿sí? Vamos a encontrar esto, ¿sí? Que donde había haces, cordones, luego el cambio interfascicular reacciona en la primavera del segundo año de vida y forma, ¿sí? El cilindro vascular, don xilema, floema secundario, corteza y la
epidermis que se va a transformar también en una peridermis, ¿sí? Luego, o ritidioma o cambium suberoso, ¿sí? Acá tenemos dos cambios, el cambium interno que produce tejidos vasculares y el cambium externo que va a producir lo que vulgarmente conocemos como corteza. Y todo esto lo vamos a ver, ¿sí? En el sábado. Y también vamos a ver esto el sábado, ¿sí? Que voy a llevar unas maderitas que me dio una compañera, una colega, Ailem, en la tarde, ¿sí? Que bueno, como mi viejo carpintero las corté y las cepillé acá en mi casa, las lijé un poco para poder ver esto, ¿sí? Los anillos de crecimiento, ¿sí? Cuando el árbol ya supera el año de vida, empieza a crear estos anillos de crecimiento que nos muestran a nosotros, ¿sí? Cada año que el árbol fue creciendo, cada primavera, cada otoño, ¿sí? Cada invierno y cada verano. Y vamos a poder identificar partes. Una cosa es el duramen y otra cosa es el velamen, ¿sí? El duramen es la parte negra y el velamen es la parte blanca, ¿sí? O albura. Entonces, este duramen, ¿sí? Es negro porque tiene unas sustancias, ¿sí? Que fueron depositadas ahí en su momento por el parénquima cortical del xilema. Este parénquima que yo le dije perdón, el parénquima radial, ¿sí? Del xilema. Son esas células del xilema que yo le dije que eran parenquimáticas que están ahí para cumplir funciones. Una de esas funciones es que cuando el xilema ya se vuelve obsoleto, lo rellenan con unas sustancias que inhiben el desarrollo de hongos y bacterias que luego se van a querer comer la madera, básicamente. Entonces se pone negro por eso, porque entra en desuso y se empiezan a rellenar con estas sustancias. Entonces se forma una estructura que se llama tílides, con L, tílides. Y el fenómeno se llama tiliosis. Cuando se forma la tiliosis, cambia de color la madera, se pone más oscura y se llena de estas sustancias. Y eso ocurre en el duramen, que además el duramen está bien comprimido, porque cada vez que crece un año que sigue el xilema, comprime lo que está más adentro, ¿sí? Luego tenemos la albura, que es lo más clarito, que es el xilema eh, más nuevo y que generalmente está en uso, ¿sí? No toda la albura está en uso, está en uso en el primer centímetro, centímetro y medio de albura, el resto no está en uso. Y ya se empieza a llenar con tílides, ¿sí? Se empieza a tener el fenómeno de tiliosis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En esa corteza, ¿sí? Perdón, en esa albura tenemos los anillos de crecimiento que se ven claramente, donde vamos a tener, ¿sí? El anillo tiene una parte clara y una parte oscura. Cada anillo tiene una parte clara y una parte oscura. Y eso se diferencia en lo que se llama leño temprano y leño tardío, ¿sí? El leño temprano, ¿sí? Es el leño o la madera o el xilema que se va a generar en la primavera, ¿sí? Que es donde la planta brota, donde necesita desarrollarse muy rápidamente y darle ese tirón, porque en esos momentos brota toda la planta, crece y algunas plantas florecen inclusive. Entonces necesitan rápido crecimiento y mucha agua rápida. Entonces ahí es un xilema más bien laxo, finito, con poros de las células muy gruesas para que el agua entre y vaya rápido donde tenga que ir. Ahora, llega el verano y la planta ya creció, ya está más tranqui, ya está verde y tiene que cuidar el agua. Entonces ahí se forma el leño tardío, que el xilema es más grueso de las paredes, más compacto, con los poros más finitos y genera más estructura, más sostén. Por eso se ve más oscuro también, porque hay más densidad, hay más cantidad de células por unidad de área. Y a su vez están más compactas porque están más engrosadas. Entonces el leño temprano es más claro, más finito, más delgado, con menos rigidez, y el leño tardío es más grueso, más engrosado, con mayor rigidez, ¿sí? Y el tamaño de poro más pequeño. Entonces, siempre que haya un anillo de crecimiento, van a tener los dos colores, el más claro y el más oscuro. El más claro indica el leño tardío y el más oscuro el leño tardío. Eh, el leño temprano el más claro y el leño tardío el más oscuro. ¿Sí? Siempre nos va a pasar eso. Y luego tenemos hacia afuera lo que vulgarmente llamamos corteza, que es el ritidioma, el suberocorcho o la peridermis, ¿sí? Que es que lo forma el felógeno. Ese es el tejido, digamos, meristemático, el felógeno. El cambio uno adentro y el felógeno afuera.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Sí, el ritidioma, que está formado por el felógeno, ¿sí? El cambio en adentro, que forma el xilema y floema, ¿sí? Las diferentes capas, la médula, porque al principio la médula existe y luego va a ir colapsando a medida que el xilema vaya creciendo cada vez más con los diferentes años, ¿sí? ¿Me hago entender, gente? ¿Me explico? Sí, profe. Sí, Perfecto. Entonces, esto que estamos viendo acá, lamentablemente, es una práctica que algunas personas, sí, bastante jodidas, que no tienen respeto por la vida, lo hacen, ¿sí? Así como hay gente que maltrata animales, hay gente que maltrata plantas, ¿sí? Sin darse cuenta o adrede a veces, ¿sí? Entonces, como algunos han descubierto que en la capa más externa del árbol está la parte viva, o sea, el floema y el xilema vivo están en el último centímetro del árbol, centímetro y medio, 2 centímetros, como en toda la furia. Entonces, ¿qué hacen? La gente le corta sistemáticamente un anillo alrededor de la base del árbol donde desconecta la parte aérea de la parte subterránea. Entonces las raíces empiezan a quedar sin alimento porque no les llega el floema. Y claro, cuando llega la primavera, que la planta brota, las raíces se quedan sin floema, se mueren y el árbol perece, ¿sí? Se seca porque no tienen cómo tener eso fotoasimilado. Entonces es una forma de matar, lamentablemente muy fea, a un árbol, ¿sí? Haciendo un anillo, ¿sí? Por eso, para eso talalo de una, y no hagas esta locura, porque la verdad que es un sufrimiento impresionante para la planta, morir de hambre, básicamente, donde todas sus células, todos sus órganos subterráneos mueren, ¿sí? Y bueno, es una actividad bastante que debería estar penada, así como hay maltrato animal, debería también haber alguien que vele por el maltrato vegetal, ¿sí? En algún momento yo creo que la sociedad va a evolucionar y va a dejar de empatizar tanto quizá con los animales y ver un poco las plantas y saber que también sufren de igual manera. eh, y bueno, quizá esto se pueda revertir, ¿no? Y que no se vea esto como normal y lo otro como anormal solamente y ver todo como anormal, digamos, ¿no? Como no es común maltratar seres vivos, ¿sí? Así que bueno, esto es una práctica que se sucede por eso, porque la parte viva del árbol está justamente, eh, lamentablemente, afuera, ¿sí? Parte más cerca. Y bueno, esto es lo que vamos a también, lo mismo, otro corte diferente, ¿sí? Muy parecido al que vamos a ver nosotros el sábado de crecimiento secundario. Vamos a ver un espacio de corteza, un espacio de ritidioma o suberocorcho, ¿sí? El floema, el xilema, ¿sí? Y también vamos a ver radios cilemáticos si teníamos suerte, ¿sí? Cambium también, bueno, vamos a intentar ver todo el sábado, ¿sí? El xilema viejo, el xilema nuevo es lo que yo le llamaba, ¿sí? Leño tardío o leño temprano, ¿sí? Ahí se ve la diferencia en grosor de las células, del leño temprano y el leño tardío. Entonces, resumiendo nuevamente, teníamos estas áreas de diferenciación, lo que es de la parte de la, del, del meristema apical hasta la base, ¿sí? De la rama. Es lo que vamos a ir teniendo, ¿sí? Entonces, van a ir diferenciando los tejidos, como lo fui mencionando, y es lo que vamos a ir encontrando a medida que bajamos. Diferencia entre eustera y atactostela, mono y dico, ¿sí? Y por último, llegamos a la hoja, donde vamos a tener diferentes tipos de hojas, de acuerdo a la especie también, y a el nicho ecológico que ocupa esa planta. Lo normal es que encontremos la, la anatomía de la hoja como vemos acá, con estos tejidos diferenciados como voy a mostrarles ahora, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? ¿Sí? Por un lado vamos a ver, ¿sí? La epidermis, ¿sí? Adaxial, que es esta adaxial, la parte de arriba, la epidermis abaxial, la de abajo, ¿sí?
Entonces vamos a ver el parénquima fotosintético, que es este, parénquima en empalizada, ¿sí? Fotosintético, el parénquima homogéneo, que es este, los gases vasculares, que acá tenemos uno más grande, uno más chiquito y otro más chiquito, y acá abajo vamos a encontrar estomas, ¿sí? Acá hay un estoma, acá hay otro estoma, acá hay otro estoma, acá hay otro estoma, ¿sí? Siempre en la cara abaxial van a estar los estomas, y van a ver si conductos por este parénquima homogéneo donde va a circular los gases, van a difundir hasta llegar al parénquima en empalizada, que es este, o fotosintético, donde van a estar los cloroplastos esperando ese dióxido de carbono, ¿sí? Para entrar y generar la fotosíntesis. Entonces tenemos cutícula abaxial y cutícula adaxial, y en la parte abaxial vamos a tener los estomas, ¿sí? Con el aparato estomático y todo. ¿Mm? Después tenemos el parénquima homogéneo, parénquima en empalizada y los haces vasculares. Esto va a ocurrir en casi todas las hojas. ¿Por qué? Porque hay hojas que en vez de tener, ¿sí? parénquima fotosintético en una sola cara, tiene parénquima fotosintético en ambas caras, ¿sí? Como es el caso de el eucalipto, ¿sí? Que tiene un parénquima en empalizada doble, ¿sí? Es un parénquima, es bilateral, ¿sí? El parénquima, en el caso eh, del eucalipto, por ejemplo. Y si no, hay otras células, hay otras, digamos, como el pino, por ejemplo, que tienen unas células fotosintéticas braqueadas muy diferentes, que lo vamos a ver el sábado, ¿sí? Tienen, como es una hoja de una planta así xerófita, tiene una adaptación a la pérdida de agua, una cutícula mucho más gruesa, los estomas están hundidos. Entonces hay un montón de cosas que van a cambiar de acuerdo la ecomorfología, que es lo que yo les decía, así que puede ir cambiando, de acuerdo a la adaptación que tenga ese organismo al nicho ecológico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver mono y dico, mono a la izquierda, dico a la derecha. Fíjense que en mono no hay un orden aparente tampoco de los tejidos, ¿sí? No es que vemos el tejido en empalizada, sino que vemos todo tejido homogéneo, ¿sí? Todo con tejido homogéneo, ¿sí? Alrededor acá, ¿sí? Todo esto, donde se hace fotosíntesis, tenemos, ¿sí? También en la cara adaxial, la de arriba, una cutícula con células de la epidermis, y acá tenemos los estomas, ¿sí? En la cara abaxial. ¿Sí? Y acá tenemos también células bulliformes, que son estas, ¿sí? Que lo que hacen es que a veces, no, perdón, esas no, son estas de acá arriba, ¿sí? No, esto es otro estoma, perdón. Esto que está acá arriba es otro estoma, porque las monocotiledones tienen estomas tanto arriba en la cara abaxial como adaxial. Pero podemos llegar a tener, ¿sí? También en las mono, además de los ácidos vasculares, células bulliformes. Las células bulliformes están en algunas partes de la epidermis y ayudan a la hoja de la monocotiledona a plegarse. Yo no sé si han visto que algunas monocotiledonas se pliegan en el momento de mayor radiación y se cierran un poquito la hoja para perder menos agua. Y cuando hay menos radiación, menos sol, se abre, ¿sí? Entonces esas células bulliformes ayudan a la movilidad para que la hoja se pliegue sobre sí misma y pierda menos agua o se abra cuando haya menos sol, ¿sí? Esos son células de las monocotiledones, tejidos de las monocotiledones, ¿sí? O sea, la dico tiene mayor diferenciación de tejidos y las mono menor diferenciación. Lo que sí vamos a encontrar acá, que la mono tiene, donde está las vascular, ¿sí? Estas traqueidas que están acá, ¿sí? Acá, que son fibras, ¿sí? Para anclar el haz vascular y sostenerlo y darle rigidez a la hoja. Acá, en cambio de las mono, las dico, pero no vamos a ver las fibras. Hay muy poquita, casi nada, ¿sí? Los haces vasculares están anclados por muchas menos fibras que en mono. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver, el haz vascular, ¿sí? Que está chiquitito, acá. Vamos a tener esas fibras, ¿sí? Fibras cinemáticas que van a anclar el haz vascular, el clorénquima, ¿sí? O parénquima esponjoso o homogéneo, el clorénquima o parénquima empalizada, ¿sí? La cara adaxial o el haz de la hoja, la cara abaxial o el lembe, ¿sí? Los estomas, ¿sí? Y las dico van a tener estomas en la cara abaxial generalmente, exceptuando algunas plantas que pueden tener en las dos caras. ¿Sí? Las monos van a tener, ¿sí? Estomas en ambas caras, ¿sí? Las células bulliformes, que son estas para comprimir a veces y doblar, ¿sí? Que se pliegue la hoja sobre sí misma, ¿sí?
O a veces también pueden estar esas células buchiformes, ¿sí? Ancladas a un hidatodo, ¿sí? Fíjese que el clorénquima no está diferenciado, como dije yo, es todo homogéneo en las monas, ¿sí? En las vacular trabado con trabéculas, ¿sí? De xilema, de células, ¿sí? De fibras cinemáticas, y bueno, ahí está. Entonces, resumiendo, ¿qué tipo de tejido puedo encontrar en una planta y qué función cumple cada uno? ¿Cuáles son las principales diferencias entre la anatomía de cada parte de la planta y de dónde viene la madera? ¿Sí? Que son las preguntas con las que iniciamos este teórico la semana pasada. Entonces, ¿cuáles son los tipos de tejido que vamos a encontrar en la planta y qué funciona? A ver que alguien se anime a nombrar algunos. Meristemas, Meristema, sí. ¿Qué más? ¿Qué función tenía el meristema? de las células totipotentes, puede Claro, producir producir distintos tipos de tejidos. otros tejidos, claro. Son los tejidos jóvenes, ¿sí? Siempre son jóvenes los meristemas. Después, ¿qué otro tipo de tejido teníamos también? Los que vimos recién, xilema y floema, ¿sí? Vamos a tener también, ¿sí? Eh, los tejidos de protección, ¿sí? Los tejidos de Profe, secreción, pero los meristemas no tienen la propiedad de dividirse por mitosis. sí, también. Perfecto. Y esos eran los parénquima, ¿no? Los primeros eran que hablaste. Parénquima también, sí, pero el parénquima ya es adulto, ya es No, sí, diferenciado. Sí, sí, después tenemos colénquima, esclerénquima, que son de sostén y protección, ¿sí? sí. Todos esos. Y después, ¿cuáles son las principales diferencias entre la anatomía de la parte de la planta? Acuérdense que la anatomía es la distribución de los tejidos dentro del órgano. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un tallo de una raíz o un tallo de una hoja? ¿Sí? ¿Cómo están distribuidos los tejidos? Igual. Eso, sí, tarea para la casa. ¿Y de dónde proviene la madera? Bueno, lo vimos también en unas filminas anteriores a esta, ¿sí? Proviene justamente del xilema que ya entra en desuso, que no se usa más, ¿sí? El xilema que se creó y ya no se usa más, va a generar la madera, ¿sí? Así que bueno, damos hasta acá, ¿sí?